¿Quiénes pueden aplicar el método de conteo de hidratos de carbono? Bueno, sin lugar a dudas, las personas con diabetes tipo 1 que estén insulinizadas con una insulinoterapia optimizada, basal bolo, ya sea con múltiples inyecciones diarias de insulina o con el infusor. También puede ser aplicado por personas con diabetes tipo 2 insulino requirientes, aunque este método no llega a ser o aplicarse en tanta profundidad o en tanto detalle como en los pacientes con diabetes tipo 1. Pero igualmente tiene su utilidad porque le da mayor advertencia a los pacientes sobre la ingesta de hidratos de carbono, el poder contabilizar cuántos hidratos de carbono está comiendo en cada comida. Y por supuesto puede ser utilizada por embarazadas, por ejemplo, mujeres con diabetes tipo 1 que se embarazan y que ya vienen usando el conteo desde antes de su gestación y deciden continuarlo una vez que comienza su embarazo. En este caso se debe tener en cuenta que ese ratio insulina-hidratos de carbono va a ir variando conforme se modifique la insulinoresistencia que ocurre fisiológicamente a lo largo de la gestación. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para aplicar el conteo? Bueno, el requisito más importante es que el paciente participe activamente en su cuidado y en aprender el método y en aplicarlo. O sea que tiene que estar motivado para aprender, para capacitarse, para aplicarlo en su vida diaria, dedicarle tiempo al principio hasta que lo aprende, posibilidad de consultar frecuentemente a su equipo tratante para poder ir estableciendo ese ratio insulina-hidratos de carbono. Obviamente tener disponibilidad para monitorear su glucemia, ya sea con automonitoreo de glucémico o con monitoreo continuo de glucosa, la posibilidad de hacer cálculos matemáticos simples, simplemente sumar los hidratos de carbono que está comiendo y dividirlos por ese ratio para saber cuánta dosis de insulina prandial aplicarse y obviamente tener la capacidad de decidir cuánta insulina utilizar en cada circunstancia. Esa decisión implica autonomía por parte del paciente y para conseguir esa autonomía se requiere sí o sí educación diabetológica continua. También, por último, no por menos importante, tiene que haber profesionales dispuestos a enseñar el método y con tiempo en cada consulta que se le pueda dedicar al paciente para ver cómo lo está aplicando. Hay distintos métodos de conteo de hidratos de carbono, que ahora vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Paso al primero, que es contar gramo por gramo de cada uno de los hidratos de carbono de los alimentos presentes en el plato. En este caso, por ejemplo, esta persona estima que a partir de las papas y de las arvejas está consumiendo aproximadamente 40 gramos de hidratos, con el rebozado de la milanesa aproximadamente 20 gramos de hidratos más y hace un redondeo con los vegetales presentes en el plato de 5 gramos de hidratos. Entonces, cuando la persona se enfrenta a este plato y después de hacer esas estimaciones, calcula que más o menos está comiendo 65 gramos de hidratos de carbono. Y en función de eso tendrá que decidir cuánta insulina prandial aplicarse según su ratio. El segundo método, que es el método de raciones, es un poco más estructurado porque lo que se hace es, armar porciones equivalentes a 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, acá en esta imagen vemos, por ejemplo, arroz o macarrones y hay 3 platos en cada caso y cada uno de ellos equivale o a 2 raciones o a 4 raciones o a 6 raciones según la cantidad de hidratos de carbono presentes. En este caso el paciente no habla de gramos de hidratos de carbono consumidos, sino de que en su plato consumió 3 raciones, 4 raciones, según los bloques de 10 gramos de hidratos que haya armado. Y el último método, que también es un poquito más estructurado, es el método de intercambios, en donde las porciones que se arman equivalen a 15 gramos de hidratos. Y en este caso lo mismo, el paciente no cuenta gramos de hidratos,
sino que habla de, bueno, en mi plato o en mi almuerzo junté 3 intercambios, 4 intercambios, etc. Y en función de eso decide la dosis de insulina. El método 2 y el método 3, o sea, el de raciones y el de intercambios, son útiles cuando el paciente tiene un ratio de 1 a 10 o de 1 a 15. Pero si el paciente tiene un ratio de 1 a 12, por ahí no le sirve conocer cada cuánto es una ración o cuánto es un intercambio, ¿sí? Porque tiene otra necesidad de insulina.